También depende de qué queremos transmitir y a quién queremos transmitir. Este es un boceto de generación de idea-concepto del arquitecto que hizo el proyecto del Parque Micaela Bastidas, uno de los arquitectos, no me sale el nombre ahora. Fue un estudio integrado por varios profesionales, pero fíjense la simpleza de este dibujo en el que se representa parte de la situación del entorno, en donde están los bloques de viviendas, se representa el río de la Plata en el otro extremo, en el otro borde, y la situación que se genera de tensión, que es la que genera la primera idea para este parque, en el que se piensa en una relación directa de estas viviendas con plazas temáticas, ¿sí? Y una relación directa de este entorno mucho más grande, de otra escala y más natural en este otro sentido. Es ese gráfico de la idea conceptual y de la idea generadora del proyecto, después se reproduce en esta planimetría que ya es la planimetría final del proyecto con la que se ejecutó la obra. Pero fíjense que aparece la Plaza de los Niños, la Plaza del Huerto, la Plaza del Sol, el gran eje importante de escala urbana, que es por donde yo recorro y entonces puedo tener dominio espacial, digamos, y puedo comprender la forma de todo este parque, y toda esta parte norte del parque que se va como desestructurando hacia lo que es el riachuelo y la reserva natural. La representación, en este caso, la designación de las especies tiene que ver con un color, y entonces las especies están dibujadas con el diámetro máximo de crecimiento y pintadas con un color, y en la referencia aparece cuáles son las especies propuestas. Fíjense que hay distintas lógicas proyectuales en los modos de plantación. En este caso con una retícula súper estricta, ortogonal, con una distancia de plantación que se repite en los dos ejes, y en este caso con una plantación que busca una resolución mucho más espontánea, mucho más natural, como copiando, digamos, la lógica geométrica de la naturaleza. Lo mismo de este lado con las curvas y los espacios estos más sinuosos y los lugares con una plantación mucho más ortogonal. En este caso es un proyecto que hicimos con mi estudio, 3 abejas, es el Parque de la Salud, y fíjense cómo están representados. Este es el plano de proyecto ya terminado, en este caso las especies vegetales dibujadas con su diámetro máximo de crecimiento tienen un número. Ese número corresponde a una planilla de vegetales en donde aparece el número de referencia, la cantidad de especies, el nombre vulgar y el nombre científico. Y a la vez aparece una franja, digamos, en el plano, en donde con el número y el nombre de la especie aparece la imagen, la foto de cómo es esa especie, para poder comprender cuáles son las asociaciones que se fueron generando de los distintos estratos vegetales que se proponen. Y se completa con un corte en el que se va viendo un poco la relación de las proporciones y de las dimensiones de los subespacios que van apareciendo dentro de este gran parque. Luego aparece otro tipo de plano, en este caso del mismo parque, el Parque de la Salud, pero fíjense que se genera toda una cuadrícula para lo que es el plano de replanteo. Y como es un proyecto que tiene muchas líneas curvas, esa cuadrícula se vuelve a subdividir en cuadros de 5 metros por 5 metros para poder replantear cada una de las líneas de los bordes de los canteros de cada uno de los espacios, de los senderos, del borde de la laguna, etc. Y se toman referencias con puntos, punto cero, digamos, es el punto de referencia, que es un punto real en el terreno. A partir de ese terreno, de ese punto, se empiezan a trasladar todas las medidas para poder replantear ese plano en terreno.
y cada cuadrante, digamos, del plano va teniendo su designación, plano de la salud 02A. Entonces corresponde a esta cuadrícula general para ir armando como un rompecabezas todo el replanteo del parque en el terreno. Seguimos con el mismo ejemplo, que es el Parque de la Salud, y en este caso la representación gráfica está haciendo énfasis en la instalación de los ramales de agua para el riego. Entonces están las conexiones a la red general, los ramales principales dispuestos en forma de peine. Aquí tenemos otra conexión a red general porque acá en el medio pasan las vías del ferrocarril y el tren sigue pasando. Entonces teníamos que dividir la instalación de agua. Y cada uno de esos puntitos azules que se ven son las bocas de riego que tienen una válvula de acople rápido para poder conectar las mangueras para el riego. En este proyecto se trabajó especialmente con especies nativas de bajo requerimiento hídrico. Entonces la idea es que se tuviera la posibilidad de riego para cuando se realiza la implantación, pero después con el tiempo ya no iba a ser necesario tanto riego. Por eso no justificaba, digamos, la instalación de un sistema de riego automático o de otro tipo. En este caso el plano hace hincapié en la instalación eléctrica. Entonces aparece en colores cada uno de los circuitos que se arman con las farolas y los distintos tipos de iluminación, las columnas grandes, las luces que van incrustadas en el piso, las farolas que van acompañando el sendero, en uno de los circuitos, en el otro circuito y en el otro circuito, ¿sí? Entonces, y acá toda la información que tiene que ver con la instalación eléctrica. Este es otro tipo de representación y en este caso son paneles de concursos de espacios verdes públicos y fíjense cómo empiezan a aparecer otro tipo de piezas gráficas modeladas quizás con maquetas virtuales, con el SketchUp, con fotomontaje, con texturas, con la presencia de la figura humana para referenciar la escala y los usos de cada uno de los espacios de esta propuesta y cómo hay una serie de representaciones gráficas que hacen como el despiece del proyecto para poder entender cada una de las capas que componen. Y el corte que nos ayuda también a entender cómo esta planimetría va teniendo distintos niveles, distintas alturas en relación a la vegetación, distintos límites vegetales, distintas texturas, ¿sí? Entonces podemos comprender cómo es la situación de esta plaza o de este parque a partir de la lectura de todas las piezas gráficas. Y aquí aparece una que tiene que ver con esa primera idea o ese boceto general de cómo se generó la propuesta. Este es otro panel también de concurso en otro espacio. Fíjense que aquí aparece la memoria descriptiva, la planimetría con las referencias, con las distintas especies que se proponen y algunas axonométricas renderizadas de los pequeños subespacios que se están pensando y que se están generando en este proyecto. Aquí un render más acabado que parece como que ya estuviera hecho el proyecto y un corte que nos da una idea de cuáles son estas alturas, cómo cambian las alturas de los muros estos o de los canteros, cómo es la proporción de estos caminos con estos muros que tiene a los costados en relación al ser humano, al árbol y a la edificación que tiene en el entorno. Todo es información, todo lo que vemos en estos paneles está aportando información para que podamos comprender e interpretar este proyecto. En este otro panel, fíjense cómo aparece este gráfico y este otro que tiene que ver con esa idea concepto, esa idea generadora, y cómo esa idea generadora se materializa y se concreta
en la planimetría del proyecto y en las axonométricas o los renders generados a partir de una maqueta virtual, que incluso se juega, digamos, con los efectos que se pueden lograr con la instalación eléctrica y distintas maneras o enfoques para entender y comprender cómo es este espacio. Y la definición de las especies que se están proponiendo. En los paneles de concurso y a veces en las publicaciones de revista hay una fuerte impronta que tiene que ver con la comunicación visual, en vender este proyecto, en impactar con las imágenes que se presentan, y por ahí no hay tanta información técnica. Pero bueno, es otra forma de comunicación. Otra forma de representación es la maqueta, que nosotros ojalá podamos encontrarnos este año en el aula y en nuestro taller de trabajo, y podamos modelar. Lo hemos trabajado de esa manera con maquetas en años anteriores. Hemos trabajado con maqueta a escala de los espacios donde hemos hecho nuestro ejercicio de nuestro trabajo práctico anual, y la verdad que es una herramienta muy útil porque nos permite comprender las tres dimensiones del espacio. Entonces, bueno, espero que este año podamos encontrarnos en el aula y que podamos concretar nuestra maqueta del espacio. Este es otro tipo de representación gráfica que tiene que ver con la combinación quizás de un modelado en 3D y el Photoshop, en el que se empiezan a trabajar, digamos, y se agregan las personas, las sombras, las texturas, los distintos tipos de especies vegetales y toda la arquitectura que va siendo parte de este espacio. Bueno, con esto largamos el trabajo práctico número 3, que, como les contaba al principio, es de interpretación de proyectos a partir de planos técnicos como práctica específica para el ejercicio de la profesión, para luego hacer la ejecución y mantenimiento de parques y jardines. Nos enfocamos específicamente en la interpretación de planos publicados en revistas. Entonces, este trabajo que se va a realizar en modalidad individual tiene dos partes. Una primera parte en la que cada alumno deberá leer e interpretar la planta técnica, planimetría o vista superior de un proyecto paisajístico publicado en una revista, que se los voy a mandar yo a cada uno de los casos, a partir de la información que se les brinda. Luego van a dibujar con esa planimetría que tienen y toda la información que tiene esa planimetría, para lo cual van a tener que observarla varias veces y detalladamente. Van a tener que dibujar una vista frontal y 4 cortes que sean perpendiculares entre sí y que miren hacia distintos sectores, ¿no es cierto? Si existe la información de vegetación del proyecto, van a hacer el listado y el cómputo de especies, cuántas hay de cada una de las especies que se está proponiendo, y van a completar con la ficha de vegetales de cada una de las especies que aparecen en el proyecto. Si la información no está, no se preocupen. Hay una segunda parte que va a estar publicada en el aula virtual dentro de una semana. O sea, este viernes empezamos con esta primera parte, el otro viernes lo entregan y ahí les publico la segunda parte, en el que cada grupo va a realizar la interpretación de todas las piezas gráficas que realizaron y de la información que se les va a dar completa de la obra. Van a comparar esa interpretación que hicieron ustedes solo con la planimetría y los cortes y vistas que dibujaron con las piezas gráficas que aparecen en la publicación, y van a preparar una presentación en PowerPoint donde van a mostrar toda esta obra que les tocó analizar. Este ejercicio práctico tiene un doble objetivo. Por un lado, el ejercicio de la interpretación extremo, bien técnico, y por otro lado, el estudio de casos
casos de jardines, de propuestas para ver distintas situaciones que cada uno de ustedes va a tener un caso para interpretar. Van a ser todos distintos. Y entonces cuando presentan en el PowerPoint, cuando arman la presentación de PowerPoint, es la manera en la que vamos a poder compartir para que todos puedan conocer todas las obras que se analizaron, ¿sí? Y la idea es que armen un video, que puede ser con el celular, en el que ustedes vayan contando dónde está la obra, quiénes son los autores, cuál fue la interpretación que ustedes hicieron con la planimetría, cómo era la planimetría, mostrarla y luego cuáles son las imágenes completas, digamos, de la obra y qué opinión tienen al respecto, qué les pareció, qué es lo que más les gustó de esa obra, qué es lo que comprendieron y qué es lo que no comprendieron de la representación gráfica, etc. En el aula virtual está toda la información más detallada, incluso como para ordenar la información del PowerPoint y del video para que tengamos todo el material completo. Como les decía recién, esto inicia el 8 de mayo, la presentación de la primera parte es el 15 de mayo y la presentación de la segunda parte es el 22 de mayo. Bueno, y seguimos trabajando en esto de la interpretación y al compartir la forma de interpretar de cada uno de ustedes y las distintas formas de expresar estas planimetrías y estos planos de proyecto de espacios verdes, empezamos a complementarnos y a nutrir las posibilidades de interpretación. Seguimos construyendo el conocimiento en forma colectiva, colaborativa. Bueno, hasta la próxima, espero que sigan todos muy bien.